Muy buenos días, segundo medio. Hoy día vamos a ver la clase del sistema reproductor femenino y masculino. Primero vamos a comenzar con el sistema reproductor masculino, ¿ya? El aparato reproductor masculino está formado entonces por las gónadas, vías de conducción, tanto como glándulas anexas y también el pene, ¿ya? Donde acá en esta imagen podemos ver entonces toda la estructura, donde va a contar con cuerpo cavernoso, prepucio, cuerpo esponjoso, el glande, uretra. En la parte testicular vamos a tener el testículo, el epidídimo, el escroto. Ya subiendo para la parte de la vejiga, vamos a tener la vejiga urinaria, el recto, la vesícula seminal, la próstata, las glándulas de Cooper y además el canal deferente, donde más adelante vamos a explicar la función de cada una de ellas. Entonces, antes de comenzar con esto, tenemos que ver cuáles son las características primarias y secundarias en los hombres. Cabe destacar que aquí vamos a hablar solamente de género femenino y masculino, tanto anatómicamente, ¿ya? Si una persona se considera del otro género, em, la parte psicológica yo no lo voy a ver, solamente estamos hablando de anatomía, ¿ya? Entonces las características sexuales primarias en los hombres son estas características que uno ve de bebé si es hombre o es mujer, ¿ya? En este caso sería el desarrollo de los órganos sexuales en el hombre, que sería los testículos y el pene, y además es que esto se inició a través de las hormonas que son la folículo estimulante y la luteinizante, ¿ya? Lo que hacen estas hormonas, que estas son hormonas que se lo envía la adenohipófisis, es producir entonces la testosterona en el hombre, la hormona masculina, para desarrollar el pene y los testículos, ¿ya? Entonces, con esta testosterona empieza la formación de los gametos, que en este caso serían los espermatozoides, ¿ya? Las características sexuales secundarias, entonces, empiezan a aparecer desde la pubertad, más o menos de los 12 años, donde comenzamos a ver estos cambios tanto en hombre como mujer. En los hombres, la principal característica secundarias es que empieza a cambiar la voz, ya que es la más notoria. Empiezan a tener una voz mucho más grave, más profunda, porque la laringe empieza a madurar, empieza a crecer. Por eso los hombres se ponen más roncos y bueno, cuando están en la pubertad les salen gallitos. ¿Por qué? Porque esta laringe se está expandiendo. Es distribución del pelo tanto en la zona facial, axilar, los genitales, también mucho más en las piernas, en el pecho, etcétera. ¿Ya? Estimulación también de los tejidos musculares. Ellos empiezan a engrosarse, empiezan a tener la espalda más ancha, a desarrollar con mucha más facilidad los músculos. Eh, También incrementa el tamaño del esqueleto, empiezan a crecer, sobre todo en la parte de la espalda. Estimulación de las glándulas sudoríparas, ya que en este caso se empieza a producir el acné, empiezan a transpirar más hediondos, por eso se tienen que bañar, tienen que usar desodorante, porque estas glándulas empiezan a activarse y empezamos a transpirar más, tanto hombre como mujer. Solamente que en el hombre es un poco más fuerte este olor, ¿ya? Y también el crecimiento del pene y de los testículos, ¿para qué? Para que puedan formar los espermatozoides, ¿ya? Entonces vamos a ver la histología testicular, que en este caso sería un testículo, aquí lo estamos viendo, que se parta por la mitad, ¿ya? O sea, yo cuando lo parto, vamos a ver esta imagen que es la parte interna del testículo, ¿ya? Donde podemos ver eh, varios tejidos, principalmente la célula, perdón, de Sertoli, que también lo vamos a ver a continuación, que va a ser la principal célula que después se va a modificar para poder formar los espermatozoides. Ya, entonces, tenemos primero el hipotálamo, que está en nuestra cabecita, y la adenohipófisis, que está abajito. Si yo me pongo aquí el lápiz en la nariz y me voy hacia mi cerebro, ahí voy a tener el hipotálamo, justo en el centro, y la adenohipófisis está abajito, ¿ya? Entonces la hipófisis lo que hace es desarrollar las hormonas, que es la luteinizante, la LH, y la folículo estimulante, que es la FSH, ¿ya? Estas hormonas son las hormonas sexuales tanto del hombre como de la mujer, solamente que en el hombre
estas van a desarrollar la testosterona y en la mujer van a desarrollar la progesterona, ¿ya? Por eso la LH y la FSH para ambos, ¿ya? Entonces, la leutinizante lo que hace es eh, mandar un mensaje a las células de Leydig. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a trabajar con la testosterona. ¿Para qué? Para que se empiece a desarrollar el hombre, para que empiece el hombre a formar sus características sexuales, ¿ya? Y las células de Sertoli las estimula la folícula estimulante, que junto también con la testosterona empiezan a formar la espermatogénesis. Y la espermatogénesis es la formación del espermatozoides, ¿ya? Entonces, vamos a tener también un efecto inhibitorio estimulante, o sea, si va a tener mucha testosterona, que lo que va a hacer el cuerpo, obviamente le va a mandar un mensaje al hipotálamo a decirle, oye, deja de producir tanta testosterona porque el cuerpo ya tiene, y si le falta, obviamente también se le va a enviar un mensaje para que este efecto se estimule de nuevo y comience tanto con la producción de espermatozoide o de algún desarrollo, ya sea de acné, de más masa muscular, etcétera. ¿Ya? Y como dice acá, esta hormona inhibitoria va a ser el aumento de la producción de los espermios. O sea, si necesita más espermio, se va a producir de nuevo esta célula de Sertoli, va a empezar de nuevo a trabajar. Y si ya está bien con esa producción de espermatozoide, va a parar. ¿Ya? El espermatozoide entonces corresponde al gameto masculino, que presenta la morfología y la cantidad del material genético necesaria para fecundar el ovocito secundario. Recuerden que el espermatozoide solamente tiene 23 cromosomas, porque junto con el ovocito que tiene 23, al juntarse, hacen una célula de 46 cromosomas. ¿Ya? Entonces, las partes del espermatozoide. Primero tenemos el acrosoma, que es esta cabecita que se ve acá, que es un tipo de casco que va a proteger el espermatozoide, que va a proteger lo que está dentro, que es el núcleo, donde está el material genético. ¿Ya? Luego vamos a tener una membrana superficial, que es lo que recubre, un cuello, cuerpo, y en este cuerpo va a tener mitocondrias. Las mitocondrias, recuerden que tienen energía, producen ATP, por lo tanto él necesita energía para poder moverse y poder llegar al óvulo. Luego tiene una gran cola, que este sería el flagelo, que le ayuda a la movilidad de este espermatozoide. Bueno, acá está entonces la cabeza, donde se encuentra el acrosoma y el núcleo, que ya lo expliqué, el cuello, donde se encuentran las mitocondrias, y la cola con el flagelo, que es encargado de la movilidad. Ahora vamos a ver el sistema reproductor femenino, donde el sistema reproductor femenino lo vamos a dividir tanto en órganos externos como en órganos internos, donde los órganos internos vamos a tener a las gónadas, que son los ovarios, los oviductos, que antiguamente se les llamaba trompas de falopio, el útero y la vagina. Y los externos vamos a ver tanto los labios mayores, labios menores, clítoris y vulva. Entonces acá tenemos una mujer de lado, tanto con los órganos internos como externos. Si vemos acá en la imagen, que no sé si yo pueda rayar aquí, así puedo rayar. Primero vamos a tener el oviducto, que aquí serían las trompas de falopio, oviducto que se llaman ahora, el ovario, que tengo acá, que está abrazadito, está bien como acogidito al ladito de la trompa de falopio, el útero, obviamente todo esto está como partido por la mitad, la bolsa vesicuteránea, que está acá, la vagina, que sería todo esto que tenemos acá, el clítoris, que sería este músculo, el labio menor, labio mayor, la glándula vesicular mayor, cervix, el fornix y además la bolsa recto-uterina. Vamos a ver después la función de cada uno. Las características sexuales primarias en la mujer, al igual que al hombre, como les dije, son las características que uno puede ver a simple vista y decir si es tanto hombre como mujer.
en este caso sería por sus órganos, que es el órgano reproductor, que sería acá la vagina, los ovarios, etcétera, ¿ya? Y estas también son promovidas por las hormonas folículo estimulante y luteinizante, pero ellos son los que forman los estrógenos, ¿ya? Recuerden que el nombre era la testosterona, la mujer serían los estrógenos, ¿ya? Lo que hacen entonces es la formación de los gametos, como el desarrollo de las gónadas, que en este caso serían la vagina. Las características secundarias en las mujeres, que también se comparten algunas con los hombres, primero vamos a desarrollar la glándula mamaria. Ya los senos empiezan a crecer. Se ensanchan las caderas para poder tener un mejor soporte a la hora de tener un parto. Los genitales también aumentan de tamaño. Se empieza a crecer también vello facial, axilar, en la zona púbica. Obviamente que la parte facial y más en el cuerpo no es tanto el desarrollo como en los hombres, pero igual aparece. Depósito de grasas, especialmente en los glúteos y en los muslos. Nosotros tenemos mucho más tejidos de adipocitos, que es donde se forma la grasa. ¿Para qué? Porque la mujer es una máquina para procrear, para tener hijos. Por lo tanto, esta grasa, tanto en los músculos como en la zona abdominal, hacen que tengamos una mayor protección cuando estamos embarazados, ¿ya? Por lo tanto, por eso es más fácil, perdón, más difícil que la mujer pierda peso en esta zona abdominal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñadas para tener grasa en esos lugares, ¿ya? Cierre de los cartílagos de crecimiento. La mujer cuando le llega su periodo, cuando le llega su primera menstruación, se estanca en el crecimiento. ¿Por qué? Porque ahí ya se cierran estos cartílagos y no crecemos más, ¿ya? Puede que haya no sé, un crecimiento de 1 o 2 centímetros si uno no se pone algún tratamiento. El ciclo sexual, ¿ya? Aquí vamos a ver entonces el ciclo menstrual de la mujer. Primero vamos a tener que ver este ciclo antes de la ovulación y después de la ovulación. Ya ese va a ser entonces nuestro antes y después. Primero vamos a tener la fase folicular o la fase preovulatoria, donde ocurre la menstruación, y la fase proliferativa, que es cuando uno se está preparando, nuestro óvulo se está preparando para poder ser fecundado, ¿ya? Y la segunda fase, vamos a tener la fase posovulatoria, que es qué es lo que pasa después de que el óvulo, una de dos, fue fecundado o no fue fecundado, ¿ya? Ahora vamos a comenzar con el ciclo menstrual o también llamado ciclo sexual. Estos gráficos primero lo vamos a ver tanto o tipo hormonal como tipo endometrial. Primero vamos a ver con la folículo estimulante y la luteinizante, que son las hormonas que empiezan a trabajar cuando nosotros entramos entonces en la pubertad. Si podemos ver acá, voy a rayar la pantalla. La folícula estimulante con la luteinizante se disparan justo, si vemos abajo, cuando entramos en el periodo de la ovulación. Recuerden que cuando una mujer está en la fecha de ovulación, quiere decir que el óvulo está listo, esperando ser fecundado, está madurito, ya es lo único que quiere es ser fecundado. Por lo tanto, la luteinizante y la folícula estimulante, estas hormonas están al 100. Bueno, no al 100, pero están muy arriba de lo normal. ¿Para qué? Porque este óvulo está esperando ser fecundado, ¿ya? Por eso estos se disparan. Luego, al ser o no fecundado, estos niveles de estas hormonas bajan y vuelven de nuevo a su condición normal. Aparte vamos a tener a los estrógenos y la progesterona, que también son iniciadas por la folícula estimulante y la luteinizante, donde podemos ver que la progesterona está súper baja antes de la ovulación, pero se dispara después, o sea, en el periodo posovulatorio es cuando empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque es la que, ¿cómo lo explico? Es la encargada de producir el endometrio.
Ya este endometrio es una capa que recubre el útero que, eh, que se empieza a anchar gracias a la progesterona para que, por si hay un posible embarazo, este endometrio sirva como un colchoncito entre el útero y obviamente nuestra piel, nuestros músculos, etcétera. Ya queda este colchón. Por lo tanto, la que hace que este endometrio suba, que se engrose, es la progesterona. Por eso, después de la ovulación, se empieza a crear este endometrio. Ya que estamos hablando del endometrio, veamos el último de abajo. Aquí entonces tenemos esta fase del endometrio engrosado que es gracias a la progesterona. ¿Qué pasa? Si hay un embarazo, esta progesterona sigue manteniendo este nivel de endometrio gordito, obviamente hasta que el bebé nace. Si no hay embarazo, este endometrio cae todos los meses junto con otras sustancias, con un poquito de sangre, que nosotros sería en este caso la menstruación. Por lo tanto, la menstruación no es solamente sangre que sale, sino que es el desgarramiento del endometrio, ¿ya? Este tejido cae, se elimina. Por eso hay causa de dolor en algunas mujeres, ¿ya? Los estrógenos, en cambio, se disparan antes en la parte folicular, o sea, unos días antes de la ovulación. ¿Para qué? Para tener preparado, perdón, al óvulo al ser fecundado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si hay y no hay embarazo? Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo degenera para dar lugar a un cuerpo albicans, dejando de producir estrógeno y progesterona. Por lo tanto, el endometrio se desprende del flujo menstrual. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero tenemos el folículo, cuando empezamos acá con menstruación, siempre aquí vamos a empezar con los días de menstruación. eh, Vamos a empezar a generar este folículo pequeñito. Este folículo va a madurar, nuestro va a estar ya un ovocito secundario preparado, entonces la ovulación para ser fecundado. Si no hay fecundación, este óvulo entonces se degenera, cae y el cuerpo lúteo que tenemos acá se empieza a desaparecer, ¿ya? Y luego, sucesivamente, después viene de nuevo la menstruación, se forma otra vez y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Si hay embarazo, el embrión comienza a liberar la gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que esta célula va a ser un ser vivo. Recuerden que todos somos células. Entonces, esta hormona se encarga de mantener el cuerpo lúteo y obviamente se empiezan a formar estas grandes cantidades de progesterona, como les decía yo, y también estrógeno para mantener este endometrio, para que el endometrio no caiga y no se genere menstruación, ¿ya? Hay mujeres que en su embarazo aún menstruan, aún botan endometrio, por lo tanto es un poco más complicado y ahí se les recomienda siempre que mantengan reposo, que no se levanten, que tengan incluso, hay algunas que llegan al extremo de que tienen que pasar todo el embarazo acostadas para que el endometrio no se desprenda. Entonces el ovocito secundario, casi se llama el óvulo, ¿ya? Vamos a hablar de óvulo cuando está fecundado. Si no está fecundado, tenemos ovocito secundario. Así que espero que todas las que estamos viendo aquí este video tengamos ovocito secundario, ¿ya? Entonces corresponde al gameto femenino y presenta la morfología, al igual que el espermatozoide, con el material genético de 23 cromosomas, ¿ya? Para que cuando se junte con el espermatozoide, se haga una célula de 46 cromosomas. Aquí tenemos una foto microscópica del ovocito y abajo tenemos una imagen donde podemos ver las partes del ovocito, donde va a tener un pronúcleo femenino, citoplasma, una zona pelúcida, corona radiada, membrana plasmática y material genético, donde en las clases de más adelante vamos a ver cómo esta zona pelúcida, esta zona radiada se empieza a abrir para que entre el espermatozoide y finalmente se unan y formen una célula humana. Y a modo de resumen, tenemos que
el aparato reproductor femenino vamos a tener órganos tanto externos como internos. Los externos vamos a tener la vulva, que está formada por los labios mayores, labios menores y el clítoris. Y la interna vamos a tener los ovarios que producen nuestros gametos y hormonas sexuales, los oviductos donde se produce la fecundación, el útero donde se desarrolla el feto y la vagina que es el conducto donde se depositan los espermatozoides. Y a modo de resumen, también el aparato reproductor masculino, vamos a tener las gónadas, que son los testículos, que ellos producen entonces los gametos y las hormonas sexuales. Las vías espermáticas, vamos a tener el epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y uretra. Glándulas anexas, vesículas seminales, próstata y glándulas de Cooper, que todo esto lo que hacen es, como dice acá, que el espermatozoide sobreviva, se aporte nutrientes, se madure, ¿ya? Y que pueda ser un buen espermio para poder fecundar. Y también el órgano copulador, que es el pene. En las clases que vamos a tener por vía Mates, vamos a definir cada uno de estos órganos, tanto femeninos como masculinos, y además a ver el proceso de fecundación. Espero que estén súper bien. Nos vemos entonces los días martes en las reuniones online. Adiós.